Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto a José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que son noticias. Hoy jueves 14 de noviembre del año 2019, va muy rápido este mes de noviembre. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta @jaircuba. De nuevo entonces les damos la bienvenida a este su programa preferido de cada mañana, Frente a Frente. Bueno, José, no sé por dónde empezar, si es por Chile, si es por Ecuador, si es por Brasil, si es por Argentina, si es por Bolivia o es por Venezuela. Pero mejor empecemos por Venezuela porque es lo que más nos pone sensibles y lo que más sentimos en este momento. Lamentablemente, bueno, esta nueva escalada del dólar está haciendo más vulnerable a los vulnerables, si cabe el término. Y es muy, muy lamentable porque cada día noto que la capacidad de respuesta del gobierno es totalmente nula. El gobierno parece más entretenido con el tema de Bolivia que con el tema nacional. Por otro lado, también el gobierno ha llamado a movilizarse a su gente. En eso sí son unos expertos. Están muy activos, mover la maquinaria, y he visto mucho movimiento. Incluso, José, en la ciudad de Caracas y algunas zonas circunvecinas prácticamente tomadas militarmente. Quizás esto puede pretender amedrentar a algunas personas, de que no se movilicen. Pero me gustaría también que esa toma también se hiciera en aras de resguardar al ciudadano. Por otro lado, José, para comenzar con algunos comentarios, ¿no te llama poderosamente la atención el hecho político de que Lula haya quedado en libertad, aparentemente todavía con algunas averiguaciones pendientes? ¿No te llama poderosamente la atención que Cristina Kirchner ni siquiera fue inhabilitada para participar en las elecciones como vicepresidenta de su país? ¿No te llama poderosamente la atención esos hechos? Es decir, no sé por qué en estos procesos la justicia se ha dilatado tanto en producir decisiones, óigase bien, ajustadas absolutamente a derecho. Entonces, fíjate, todas estas cosas lo que producen. No quiero decir con esto que tienen que meterlos presos porque tienen que meterlos presos. Pero si fuera la inversa, con toda seguridad, Macri estuviera preso. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Bueno, sí, efectivamente, hoy podemos hablar un poco en torno a la situación de la política de los países latinoamericanos. Últimamente, pues, han sido noticia mundial. Mira, los pueblos se dan su propio gobierno. Y los gobiernos, una vez establecidos, manejan su propia política de Estado como tal. ¿Qué es lo que sucede con el caso, por ejemplo, acaba de hacer referencia a Argentina? Hiciste referencia también a Chile, hiciste referencia también a Ecuador. Pero en el caso, yo diría que de Bolivia particularmente, ¿qué sucede? Los bolivianos son dueños de su propia constitución. Ahora,
Evo Morales en el poder escogió a los representantes de el Poder Judicial. Vamos a llevarlo al Tribunal Supremo de Justicia aquí, que allá es una especie de sala constitucional. Bueno, decidió que iba a encargarse de la presidencia de la República una senadora que no le correspondía inicialmente, porque de acuerdo con la Constitución era al vicepresidente, pero este renunció. Luego era el presidente del Senado, también renunció, y así sucesivamente, en el orden jerárquico, bueno, quedó esta señora. Ahora bien, ¿qué va a pasar allí? La pregunta, la interrogante, ¿qué va a pasar allí? ¿Van a desconocer a esta señora? Porque el hecho de que se haya juramentado no existiendo el quórum, no, es que hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Agarraron una decisión que había anteriormente por allí, la sacaron, no sé dónde la tenían guardada, pues y la pusieron en ejercicio. Aquí está. Ahora, el movimiento al socialismo tiene mucha gente. El movimiento al socialismo en Bolivia ganó realmente el proceso electoral. Ahora, con fraude, sin fraude. Bueno, esa es una cuestión que tenían en todo caso que haberlo analizado los bolivianos. Que eso fue a las esferas internacionales y llegó hasta la Organización de Estados Americanos. Se hizo una averiguación y se demostró que hubo un presunto fraude. Bueno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras tanto, observamos, Jairo, con preocupación lo que está pasando en otros países realmente. Por ejemplo, el caso de Chile, a mí me preocupa. Yo se lo dije una semana antes de que pasara lo de Bolivia, que era preocupante la situación de Bolivia. Bueno, ahorita yo les puedo decir que es preocupante lo que está pasando en Chile, ¿no? El presidente Piñera, caramba, está haciendo esfuerzos, muchos esfuerzos, para tratar de mantener la situación de estabilidad política y económica de Chile, pero no es fácil, realmente no es fácil. Ha dicho y ha hecho muchas cosas en las últimas horas, pero ese pueblo chileno, opositor a Piñera, representante de la izquierda de Chile en su mayoría, bueno, no está dispuesto a que Piñera siga en el poder. Entonces tenemos otros mandatarios latinoamericanos que están aupando también ese estado de subversión en Chile, como auparon también la situación en Argentina. Pero no aupan y no respaldan lo que está pasando en Bolivia. Entonces, estas son las cosas que uno no logra entender, pero así es la política. La política, lamentablemente, es así. Si ideológicamente yo estoy comprometido con una causa, defenderé esa causa a capa y espada hasta que muera, ¿no? Y eso es lo que hay que entender de la situación política que se está viviendo en los países de Latinoamérica. Mira, bueno, no, yo te hice también la interrogante, me gustaría conocer, José, lo que yo planteé del tema de la justicia, ¿no? Esos retardos procesales que por lo menos impidieron a Cristina Kirchner, bastante cuestionada, bastante cuestionada, fuera candidata, no hubo habilitación. Te dije, si hubiese sido al revés, quizás Macri estuviese preso. Y no te extrañe que termine preso ahora, pero bien. El tema de Bolivia, José, yo ayer hice un comentario, lo voy a confirmar hoy. Este tema, José, de Bolivia está muy delicado, porque obviamente Evo Morales tiene mayoría parlamentaria, tiene mayoría, y jugando a la política, pues no hicieron quórum, y ahí abren una brecha a la institucionalidad. Por eso te digo, aquí en la política la gente ve la corrida desde el palco donde se siente, ¿no? Aquí el gobierno venezolano por lo menos está diciendo que allí hubo un golpe y que allí se están violando los procedimientos. Bueno, voltéalo y ponlo aquí, exactamente igual, exonerando la palabra golpe, pero exactamente igual, un TSJ subordinado totalmente al gobierno. Pero ese no es el comentario que quiero hacer. El comentario es el siguiente, José. La situación en Bolivia que pueda normalizar la institucionalidad es el llamado presuroso a elecciones y que sea el pueblo boliviano
que elige a los gobernantes. Si el pueblo boliviano elige al partido, al candidato del partido más, y si se le permite a Evo Morales ser candidato y gana las elecciones, bueno, que es el presidente y punto. Pero no dejar ese vacío tampoco, que en breve convocaremos próximamente, todo en relativo, las elecciones. No, muy claro, José, en 90 días hay elecciones y que se elija. Y que gane el que tiene que ganar y se respete la voluntad del pueblo. Esa es mi posición con relación a Bolivia. Ok. Bien, amigas y amigos televidentes, en la mañana de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata del profesor Rafael Venega, profesor universitario, secretario general del partido político, que por cierto todavía no está legalizado, Vanguardia Popular. Necesitamos que ese Consejo Nacional Electoral nuevo legalice a Vanguardia Popular, como hay otras organizaciones políticas, inclusive a la gente del G4. Bueno, pero es que espérate, AD no está legalizado. Ah, ¿sí? Ni PJ, ni Voluntad Popular, ni Nuevo Tiempo. No, pero como en este caso el invitado es secretario general, tengo que referirme claro, a él, lógicamente. Pero para que tú veas que se voltean las cosas. Tú estás llamando elecciones, pero sin partido. Sí, ese es otro detalle importante que analizar. Estás llamando elecciones, pero tú tienes que garantizar, lógicamente, la participación con tarjeta y todo de estas organizaciones políticas que representan realmente a la verdadera oposición. Porque es que yo no logro todavía deglutir a esa oposición que está sentada allí en la denominada mesita de diálogo. Esa es una mesita. Pero tú la tienes cogida con la mesita. Bueno, no es que la tenga cogido, es que es así. Esa es una mesita de diálogo. O sea, no es una mesa de diálogo. La mesa de diálogo es si tuviera la participación de todas las organizaciones políticas. Y te advierto, oye Jairo, este es un hueso duro de roer si ese nuevo Consejo Nacional Electoral no hace la habilitación de esas organizaciones. Eso le entiende que debe hacerla y que no vaya a venir el Tribunal Supremo de Justicia después a decir, no, lo que pasa es que estas organizaciones políticas todas están en desacato o están fuera de la ley. Por eso, mira, o sea, hay que ver muy de cerca este tema de la Asamblea Nacional y de la aceptación de 2 miembros de la bancada del PSUV en el comité de postulación. A mí me produce una profunda desconfianza esto. Ojo con la ganadera de tiempo. Que no se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo. Llegó diciembre, nos agarró enero, no se ponen de acuerdo, vaya para el TSJ. Bueno, quiere que te diga una cosa, lo que me dijeron ahí en grado 33, ¿no? Que dentro del PSUV están manejando la tesis de que pudiera haber elecciones parlamentarias, ¿no? No tan rápidamente, como mucha gente creía. Yo lo creía. En diciembre. En diciembre. Noviembre, diciembre. En diciembre. Sí. Claro. Y entonces, bueno, nada, finalmente eso es tiempo de juego. Tiempo, mi hermano, porque bueno, ahí se pueden pasar en ese comité de postulaciones unos 90 días. Es más, si se cumplen los lapsos establecidos, como lo demanda el reglamento de Interior y Debates, esto lleva 9 meses, José. 9 meses, así es. 9 meses. Por eso que están hablando de ese tiempo, ¿no? Bueno. Ahora, el gobierno es el único que juega audaz en este tablero, le pregunto. No, lo que pasa es que el gobierno tiene todas las herramientas para jugar así, ¿no? En cambio a la oposición le faltan algunas fichas, ¿no? Eso es lo que sucede. Y entonces, en ese ajedrez político, si tú no tienes todas las fichas, bueno, tienes una desventaja. No sé qué me dirá mi invitado o nuestro invitado en la mañana de hoy, quien lógicamente es un experto conocedor de esta materia política. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Un placer profesor? saludarlos. Profesor Rafael Venega, profesor universitario, un hombre que conoce muy bien la parte política. Y la parte económica también. La parte económica también. Y bueno, y es el secretario general de Voluntad. Vanguardia Popular. Perdón, Vanguardia Popular. Iba a decir una palabra, pero me mira, la recojo. Voluntad es el amigo que está allá en la embajada en España, ¿no? ¿Ese no es el jefe? Dime, Jairo, ¿ese no es el jefe? Pero amigo suyo, ¿no? No, yo no lo conozco mucho. Ok, no. No.
No lo conozco mucho. Mira, Rafael, bueno, tú has escuchado parte, pues, o casi toda la intervención que nosotros hemos hecho aquí, pero quisiera iniciar de la conversación contigo preguntándote lo siguiente. ¿Han hecho análisis ustedes de la situación política nacional a nivel del comité, de la directiva de su organización? Y las conclusiones que ustedes tienen así para poner en mesa, porque primero tienen que solicitar ante el Consejo Nacional Electoral que ustedes les den su tarjeta, que lo reconozcan como organización política, ¿no? Bueno, si debo empezar por allí, te diría que cuando Vanguardia Popular nacemos en 2006, uno de los primeros pasos que nosotros dimos fue constituirnos como partido político nacional ante el Consejo Nacional Electoral, y en breve plazo lo logramos. Nuestra primera participación electoral se registró en 2008, ya para 2008 teníamos legalidad nacional y la tuvimos hasta hace poco. La perdimos como la han perdido todos los factores que no son afines al régimen. Ya decía Jairo en su intervención que partidos importantes como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, entre otros, tampoco tienen legalidad. Es una legalidad que ha sido arrebatada, como han sido inhabilitados políticamente una cantidad de dirigentes opositores en el país, y cómo han sido canceladas todas las vías que permitan que las diferencias del país se diriman por caminos pacíficos, democráticos, constitucionales y electorales. Por ejemplo, a propósito de los comentarios de ustedes, mientras ustedes decían cosas, yo recordaba el 2016, la lucha por el referéndum, ¿no? Un referéndum al cual se le pusieron todos los obstáculos posibles, contra el cual se navegó, pues, digamos, para tratar de torcer la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que por esa vía buscaban un desahogo a la crisis y una salida institucional y pacífica a la grave situación que venimos padeciendo. Y bueno, fue una vía cancelada apelando, imagínate tú, a tribunales de parroquia, ¿sí?, para anular un derecho político tan importante como el derecho al referéndum revocatorio. Así por el estilo se han hecho cualquier cantidad de cosas en el país, en este conciliábulo del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, el propio Poder Electoral, al menos su mayoría en ese Consejo Nacional Electoral y Miraflores, para, en definitiva, cancelar los caminos, para perpetuarse en el poder, para hacerse oídos sordos frente a los reclamos de la población y para, en definitiva, atornillarse en un ejercicio absurdo de prolongar una crisis contra la voluntad de la mayoría de la gente, contra lo pautado en la Constitución Nacional y teniendo que apelar necesariamente a la arbitrariedad y a la represión como únicos mecanismos que hoy sostienen al régimen. Luce difícil gobernar contra la gente, gobernar contra la Constitución, gobernar contra las leyes, y bueno, estos lo han hecho. Y a propósito de todos los comentarios que ustedes han hecho respecto de la situación latinoamericana, en este paneo rápido por lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos, podemos ver perfectamente cómo se impone la hipocresía política y el doble discurso, que creo que es una cosa sobre la cual vale la pena reflexionar, porque lo considero importante. Pero yo creo que la política demanda autenticidad, demanda honestidad intelectual y demanda coherencia, sobre todo cuando se está frente a elementos que pueden tener y tienen, ¿no?, categoría de principios y de valores. Y por ejemplo, no se puede reivindicar el derecho a la rebelión en Bolivia, en Argentina o en Chile y condenarlo en el país. No se puede reivindicar el derecho a la protesta que tienen los pueblos frente a los desacuerdos que eventualmente tenga con sus gobiernos, y en el país cerrar todas las fórmulas
de protesta pacífica, criminalizarla, judicializarla. Nosotros tenemos un país donde más de 3.000 dirigentes sociales, entre dirigentes sindicales, gremiales, campesinos, populares, estudiantiles, indígenas, etcétera, están sometidos a juicio, la mayoría de ellos con régimen de presentación, como consecuencia de ejercer su derecho a la protesta. Entonces, aquí se niega el derecho a la protesta, aquí se niega incluso el derecho legítimo a la rebelión, que es un derecho legítimo en nuestra Constitución y es un derecho legítimo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que claramente reserva a los pueblos el derecho a rebelarse contra la tiranía y la opresión, contra los regímenes tiranos y opresivos. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla legítimamente el derecho a la rebelión. Entonces, bueno, se aplaude la rebelión en Bolivia, pero se condena en el país. En el país es un acto subversivo, en el país es un acto ilegal, en el país es sinónimo de golpe de Estado. Eso ocurre, ¿sí?, con este doble discurso, con esta hipocresía política, esta falta de autenticidad y coherencia. Pero también debo decir que en la oposición es muy diferente la cosa, ¿no? Y que en la oposición también necesitamos que haya coherencia en el discurso y coherencia desde el punto de vista de la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque frente a los reclamos de la gente y frente a lo que está ocurriendo, se dan unas explicaciones tan simplistas, ¿sí?, tan simplistas como que estas cosas que están ocurriendo es el resultado de la influencia que tiene Miraflores en América Latina, ¿no? Y son procesos gobernados y decretados por Maduro y su combo, o inventados y generados desde el Foro de Sao Paulo, cuando lo que nosotros estamos presenciando en muy buena medida es el derecho legítimo de la gente a rebelarse contra las políticas neoliberales, contra gobiernos antipopulares, contra gobiernos que carguen el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores, y sobre eso no se dice nada, y se descalifica de algún modo la protesta popular por esa vía. Entonces, desde Vanguardia Popular reclamamos coherencia, ¿sí?, al liderazgo político nacional, y decimos que las crisis que están ocurriendo en América Latina, que no son muy distintas, ¿sí?, a la crisis recurrente y profunda que nosotros tenemos en el país, tienen sus causas más profundas en la situación económica y social que padecen esos países. Son países que, como casi todos los países de América Latina, dependen de la venta de sus materias primas en el exterior. En la medida en que en el mercado mundial se produce una caída de los precios de las materias primas, se produce también una caída de los ingresos fiscales en esos países. Y como consecuencia de la caída de los ingresos fiscales vienen los programas de ajuste. Estos gobiernos, el de Macri, el de propio de Piñera, etcétera, terminan prestando oído a los cantos de sirena del Fondo Monetario Internacional, aplicando medidas neoliberales a medidas antipopulares frente a las cuales los pueblos han reaccionado. ¿Y por qué el liderazgo opositor no dice nada acerca de esto? ¿Sí? Porque da explicaciones simplistas a un hecho tan importante. Claro está, nosotros debemos diferenciar cuando estamos en presencia de una protesta legítima a cuando estamos en presencia de un intento de cabalgar sobre el descontento popular para generar artificiosamente situaciones. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros tenemos dos caras de la moneda en lo que respecta a este conflicto. Manifestaciones extraordinarias y sin precedentes de 1.200.000 personas en Santiago, reconocidas por el presidente de la República de Chile, al que también hay que hacerle importante reconocimiento. Yo ahorita voy a decir algo acerca de eso, pero me pareció trascendental y un gesto político muy importante que después de esa primera, que no ha sido la única, extraordinaria manifestación a la que me refiero, dijera Piñera: el pueblo de Chile ha hablado, a partir de este momento todos tenemos que ser distintos, todos tenemos que cambiar, capturando un mensaje que la sociedad está enviando al liderazgo político, no solo a Piñera, sino al liderazgo político chileno. Esto es absolutamente legítimo, profundamente democrático y yo diría enaltecedor. Y eso perfectamente debemos diferenciarlo de las acciones vandálicas que grupos minoritarios producen de manera artificial. Si hay cauces para canalizar la protesta por vías pacíficas, ¿sí?, ¿por qué un grupo entonces minoritario va a empañar la belleza de esos procesos, la genuinidad de esos procesos, la legitimidad de esos procesos con actos vandálicos que deliberadamente
intenta producir daño en la sociedad. Hay que hacer esas diferenciaciones y hay que enaltecer la capacidad de rectificación del liderazgo en casos como el de Piñera. Cuando yo digo rectificación, rectifica el que se equivocó, ¿no? Y Piñera se equivocó en las políticas económicas que tomó y se ha equivocado en una cantidad de otras cosas, como se ha equivocado todo el liderazgo de la concertación, que desde la salida de Pinochet no ha sido capaz de producir los cambios, los reclamos democráticos que Chile ha estado reclamando, ¿verdad? Como consecuencia de ese reclamo viene la rectificación, y digo, quien rectifica, ¿sí? Está dando un ejemplo a la sociedad, y me parece que los esfuerzos de Piñera por la rectificación que desembocan en la convocatoria a un Congreso Constituyente para ir a una reforma que efectivamente es necesaria, una reforma constitucional en Chile, porque la Constitución que Chile tiene es heredera del Pinochet. Es heredera de Pinochet, está hecha a la medida de los intereses de Pinochet y de la casta militar que gobernó. Ahora le pregunto, entonces, profesor, ¿sí? ¿y por qué la Bachelet no lo hizo? Por eso decía que Bueno, la concertación, por en eso general. decía que compromete a la concertación. La concertación ha sido incapaz de reformar esa Constitución para dar educación universal, pública, gratuita a todos los chilenos, por ejemplo, o para hacer universal y gratuito el servicio de salud en Chile. No son realidades que hoy existan, son conquistas democráticas que reclama legítimamente el pueblo de Chile y que han sido desconocidas, y que los gobiernos de la concertación, Bachelet, Lagos, etcétera, fueron incapaces de desarrollar en su tiempo, pues. Profesor Venegas, yo tengo que reivindicar la opinión que ha emitido en la mañana de hoy con relación a la oposición venezolana. Lo hago sin complejo, lo hago con responsabilidad periodística, porque ese es el tipo de discurso, desde mi manera de ver las cosas, Martínez, que yo creo que reclama la sociedad venezolana. Al liderazgo político. Una revisión de mis actuaciones en el liderazgo político opositor. A mí en lo particular, José, de verdad ya me hastía ese discurso, esas palabras comunes, esa simpleza, sin la racionalidad que exige este momento tan delicado que tiene el país. Es decir, las propuestas, José, no pueden derivarse de los resultados catastróficos de los demás, sino sencillamente tiene que elaborarse una propuesta que sea capaz de convencer a una masa crítica mayoritariamente adversa al gobierno que no la canaliza nadie. Por eso yo quiero hacerle esa reivindicación, ese reconocimiento, profesor, porque creo que por allí tenemos que empezar. Porque en verdad, José, que el liderazgo mediático, el liderazgo simplista, es lo que nos ha conducido a esta tragedia que tenemos en el país. De manera que yo le reivindico, ¿cómo no? Por supuesto. Quiero complementar eso y gracias por tus consideraciones. Hay en la política una suerte de manejo, un maniqueo, que es muy oportunista, según el cual todo lo que hacen los míos es bueno y todo lo que hace el contrario es malo. Si yo tengo gobiernos aliados, ¿sí?, frente a sus aciertos o sus errores, yo guardo silencio porque son mis gobiernos aliados, ¿sí? Y porque como es mi gobierno aliado, entonces yo le doy el beneficio de la duda siempre y considero que siempre acierta, y no es verdad, no es cierto. Los gobiernos tienen aciertos, tienen desaciertos, son más populares o menos populares, se equivocan más de una vez, y frente a eso la mejor contribución es una conciencia crítica capaz de hacer los señalamientos. Tenemos que hacer un corte, el corte de esta primera media hora. Al regreso vamos a continuar conversando con el profesor Venegas, y yo quisiera tocar el tema económico, además del político, y entiendo también que la propuesta que tiene Vanguardia Popular con relación a la convocatoria del próximo sábado 16 de noviembre. ¿Le parece, parlamentario? ¿Cómo no? Bien, amigas y amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa.
De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tenemos mensajería de texto antes de continuar con el profesor Rafael Venegas. Aquí tengo una información con relación a lo ocurrido al programa que tuvimos el día de ayer, José. Algunos mensajes no pudimos pasarlo. Por ejemplo, aquí hay un mensaje. Ese diputado, se refiere al diputado Ángel Alvarado, no convence a nadie. Y al pollo, por favor, que lo busquen en la casa de Zapatero. Bueno, es probable. Tío. A los trabajadores de la alcaldía de Guayquipuro no nos han dado la bolsa CLAP, entiendo, ¿no? Bueno, tengo muchos mensajes aquí. ¿Qué otros tienes tú allí? Pero también para darle cabida. No, por aquí hay muchos mensajes de texto. Se refieren nuevamente por este teléfono, el 0414-116-4336. En primer lugar, a la situación que tienen los vecinos de El Paso. Bloques 9, 10, con respecto a CanTV e Intercable. Sobre todo en el bloque 10, no tienen Intercable desde hace tiempo, ¿no? No les llega el agua. ¿Sí? En la Estrella tienen más de, llevan para 2 meses sin agua, ¿no? Por aquí, en La Matica, también, ¿hasta cuándo Hidrocapital? Lo único que medio nos salva es, ahí hay un autolavado, por allí cerca. ¿En La Matica? Sí, le permiten a la gente que vaya allá y le dan un poquito de agua y eso. Mira, ya el gobierno se está preparando. En Residencia Caracas bajaron equipos antimotín. Sí, yo noto la ciudad, la Gran Caracas, bastante militarizada. Vamos a continuar con el profesor Rafael Venegas. Profesor, el tema económico. Caracas amaneció el día miércoles prácticamente, Caracas, el país, convulsionada de nuevo desde el punto de vista económico con esta escalada del dólar. El gobierno obviamente anda más preocupado del tema de Bolivia que el tema económico, porque ha demostrado que no tiene capacidad para manejar esta situación sobrevenida. Y quizás este gobierno y quizás también otro, si no cuenta con las herramientas fundamentales. ¿Qué está pasando con la economía del país? Que no solamente es el tema de que se escapó el dólar, sino que ahora todo el mundo paga en divisas. ¿De dónde salen esos dólares? ¿Qué está pasando, profesor? Tenemos el peor de los mundos en materia económica, porque si la tradición de las crisis del capitalismo tienden a combinar periodos de recesión con periodos de inflación, cuando se unen ambos elementos en una sola situación, se crea un cuadro sumamente grave. Pero la inflación tiene un grado superlativo, que es la superinflación o la hiperinflación. Y la recesión tiene también un estadio superlativo, que es la depresión económica. ¿Sí? Diríamos que son los dos puntos más altos de ambas crisis. Nosotros estamos viendo una crisis simultánea de depresión económica y de hiperinflación. ¿Sí? Tenemos el déficit fiscal más alto de América Latina, casi 20 puntos de Producto Interno Bruto, y tenemos una caída brutal de los ingresos del país, de un país que en los 20 años del régimen que nos ha tocado en suerte padecer, en mala hora padecer, ha reforzado hasta la saciedad el modelo de dominación de carácter dependiente y monoproductor. Nosotros dependemos hoy más que nunca de los ingresos petroleros, los ingresos que de cada $100 que ingresan a la economía, 94 son provenientes del negocio petrolero y solo 6 son el resultado del resto de las actividades económicas del país, y nosotros tenemos hoy una caída de la producción de petrolera que es brutal, de alrededor de 1.800.000 barriles en lo que nos habíamos estabilizado en los últimos años. Hoy hemos llegado incluso hasta 650.000, 680.000 barriles diarios. Estamos oscilando entre 650.000 y 800.000 barriles diarios. En otras palabras, hemos bajado a la mitad el negocio petrolero y el ingreso fiscal. En esas condiciones, un Estado hiperatrofiado, ¿sí?, y clientelar y demagógico,
no tiene capacidad para financiar su gasto público. Ese gasto público representa, como dije anteriormente, casi 20 puntos de Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se financia entonces la economía en esas condiciones? Con emisión de dinero inorgánico, ¿sí? Por ejemplo, acabamos de ver un aumento del salario mínimo que no solamente es absolutamente insuficiente para compensar el costo de una canasta básica que ya casi se aproxima a los 3 millones de bolívares mensuales contra 150.000 bolívares, que es el salario mínimo, más el bono de alimentación que redondearía 300.000 bolívares contra 3 millones que cuesta la canasta básica de bienes y servicios. Pero no solamente se trata de que es insuficiente, sino que además no tiene mecanismo de financiamiento, porque ¿cómo se financia un aumento de salario con una economía que tiene una caída acumulada desde 2013 para acá de más del 50%? Eso quiere decir, apreciada audiencia, que más de la mitad del aparato productivo del país está paralizado o ha quebrado. Y además de la caída de los ingresos petroleros, además de la crisis terrible que vive la producción interna de petróleo, y estamos viendo la problemática que tenemos con la gasolina, que no es más que el resultado de la crisis de las refinerías. Destruidas todas las refinerías, el proceso de transformación de petróleo en derivados se hace extremadamente difícil. Parte de eso se hace con productos importados y esos productos importados no llegan en este momento, dada la situación de crisis económica que nosotros tenemos. De manera que estamos frente a un círculo vicioso, ¿verdad?, en el cual la respuesta del Estado a la situación es emisión de dinero inorgánico, y la emisión de dinero inorgánico es gasolina para la inflación, porque si el dinero circulante no tiene respaldo en un aparato productivo, ¿sí?, dinámico y en funcionamiento, en consecuencia se produce un desbalance y en el mercado la tendencia es a que los precios se equilibren con la situación del aparato productivo. Resultado, inflación. Eso tiene, en el caso del dólar, una explicación adicional, que es de tipo estacionaria. Estamos entrando pues a finales de año. En finales de año se produce una emisión de dinero mayor, se incrementa, vienen los pagos de aguinaldo, vienen los pagos de las utilidades, vienen los pagos a proveedores, etcétera. Eso significa una masa monetaria que se pone en circulación, ¿verdad?, que hace la economía, que hacen incluso los particulares, para no hablar solamente de los empresarios y comerciantes. Al recibir el dinero, tienen dos opciones y solo dos opciones. Lo gastan inmediatamente en bienes y servicios, en comida o en productos duraderos, o lo cambias en divisas. Porque así te dan, por decir una cifra arbitraria, 1 millón de bolívares hoy, ¿sí?, dentro de una semana eso ya no vale 1 millón de bolívares, ¿sí? Dentro de un mes eso se ha reducido a la mitad. Nosotros vamos a cerrar la economía con 200.000% de inflación, ¿verdad? De manera que el bolívar está pero tan destruido que en parte el comercio hoy se está realizando en divisas, porque el bolívar no vale nada, porque el gobierno está tratando de imponer el petro, porque el bolívar prácticamente no vale nada. No, ha sido evaluado de tal manera que simplemente se trata de una moneda pulverizada. Como pulverizado está el salario de los trabajadores, como pulverizado está el ingreso familiar, como pulverizado están las prestaciones sociales y todos los mecanismos de ahorro que alguna vez tuvieron los trabajadores como consecuencia de esta crisis inflacionaria y esta devaluación terrible que tiene la moneda. Esa es un poco la situación que se presenta. Puedo decir que esto va a seguir agudizándose en las próximas semanas. Este proceso de pagos a proveedores, de pago de aguinaldos y de prestaciones y de gasto que se va a producir inevitablemente, se produce siempre estacionariamente hacia finales de año, con entrada de la Navidad y Año Nuevo, pues va a ser una dinámica de mayor movimiento de dinero en la calle, y eso va a presionar enormemente el dólar, de manera que los pronósticos más conservadores nos están diciendo que a cierre del año el dólar debe estar oscilando en 45.000 bolívares.
Saltó de la silla Martínez Natera. No, y es que cualquiera salta. ¿Te preocupa, ¿no? Martínez? No, me preocupa y por muchas cosas, ¿no? Porque hay mucha gente en este país que está viviendo de las remesas. Mucha gente, pero mucha gente, si tenemos 4 millones, por decir una cantidad cualquiera, fuera en el exterior, que están ayudando a sus familiares aquí en Venezuela con las remesas. Bueno, cuando hacen ese cambio a bolívares, eso no significa nada realmente, usted lo acaba de explicar muy bien. Ahora, el gobierno, profesor, está emitiendo, en vez de emitir bolívares soberanos, está emitiendo euros. O sea, de lo que se trata es de lo siguiente, el gobierno en realidad no tiene capacidad ni autoridad para emitir dinero en divisas, ni en euros, ni en dólares, ¿no? Pero efectivamente la economía se está moviendo en un alto porcentaje en divisa extranjera, en euros y en dólares, que están ingresando en muy buena medida por las trochas de la economía, por vías irregulares, por la vía de una economía paralela que se sustenta en el arco minero, en la venta principalmente de oro, que sale subrepticiamente, llegan aviones de Turquía, llegan aviones de Rusia, se van los aviones, esos aviones se llevan oro, llegan con remesas de dólares y de euros. Profesor, hay triangulaciones internacionales. usted tiene razón, para el gobierno no tiene cómo emitir, es cierto, ¿no? No tiene. Perfecto, eso está bien. Pero el gobierno sí tiene, a través del Banco Central de Venezuela, de cómo enviar a las entidades bancarias euros. Sí, no, claro, y la explicación intentaba darla señalándote que frente a la caída del negocio petrolero, de los ingresos petroleros, y frente a las sanciones económicas que dificultan el ingreso, digamos, legal de divisas al país, se ha ido desarrollando una economía paralela que se sustenta en el arco minero y que es una economía ilegal y de contrabando. El gobierno está contrabandeando con oro con sus países aliados y lo hace de esta manera. Yo irónicamente intentaba graficar la cosa diciendo, a Maiquetía llegan aviones, ¿verdad?, que se llevan toneladas de oro y dejan remesas en dólares y en euros, efectivamente. Están ingresando y eso entra al torrente del circulante, del mercado. O sea, de alguna manera, parte de los dólares que estamos viendo en la calle, parte de los euros que estamos viendo en la calle, entran por esta vía. Pero hay otra vía, y es que el gobierno, el más corrupto que hayamos tenido en la historia, en muy buena medida se enriqueció con el diferencial cambiario. El control de cambio ha sido para el gobierno un extraordinario, quiero decir, para los magnates del gobierno, para la boliburguesía, para los nuevos potentados de este país, ha sido el diferencial cambiario, ¿verdad? De tener dólares controlados a precios de gallina flaca y venderlos en el mercado paralelo a 30.000 bolívares, como por ejemplo hoy, ¿verdad? Entonces, buena parte de los dólares y de los euros que circulan en el mercado paralelo lo inyecta esa boliburguesía que sigue ganando con el diferencial cambiario, que sigue enriqueciéndose a costa de empobrecer a la gente, que sigue enriqueciéndose a costa de profundizar la hiperinflación y la crisis económica del país. Esas son las dos explicaciones, diría yo, la corrupción y esta economía paralela, y ambas son vías absolutamente irregulares, perversas y empobrecedoras del país y de nuestra gente. La verdad es que yo me pongo a pensar lo que usted ha dicho y estamos realmente entrampados, pero más entrampados están las clases populares, porque es que las clases populares no les llegan esos dólares, no les llegan esos euros. Tienen la siguiente dificultad, mis queridos compañeros. Por una parte, buena parte del dinero que ingresa al país por vía de las remesas no llega en divisas, llega en moneda venezolana, o sea, se envía dólares, pero lo que recibimos es bolívares. Bolívares, claro. Por una parte, y aquellos que lo reciben, porque efectivamente hay un porcentaje importante que sí lo recibe en divisa, está sometido a este círculo vicioso infernal que acabamos de señalar. La conclusión es que nosotros estamos frente a un país inviable, frente a una realidad insostenible, frente a un régimen que fracasó,
frente a un régimen que no tiene nada que ofrecerle a la gente y que además no tiene ninguna voluntad para rectificar, porque cuando me referí al tema del aumento de salario y dije que el aumento de salario era por un lado insuficiente, que por otro lado no tenía fuentes de financiamiento y en consecuencia era inflacionario, debí también decir que era una medida absolutamente aislada, que no forma parte de un programa económico. Y un aumento de salario aislado de un programa económico es seguir profundizando en la crisis, seguir profundizando en el error. Es necesario una política sostenida de recuperación del poder adquisitivo del salario, porque el desfase entre el salario y el costo de la canasta básica de bienes y servicios es la cosa más brutal que hayamos visto y nos coloca al 90% de los venezolanos en situación de pobreza, pero no solo de pobreza, sino de pobreza crítica, una cosa sumamente grave, hoy reconocida por todas las agencias internacionales, ¿sí? Pero ¿cómo tendría eficacia un aumento de salario? No solamente puede y debe ser una medida de justicia social, puede ser una política económica tendiente a estimular la reanimación del aparato productivo, a estimular la demanda y que por la vía del estímulo de la demanda reactive el aparato productivo de tal manera que nosotros necesitamos una política orientada a la reactivación del aparato productivo, a la dinamización del mercado interno, a la recuperación sostenida del salario de los trabajadores y a acabar definitivamente con esta situación de devaluación o de pulverización de nuestra moneda, recuperar nuestra moneda nacional. Es una política económica que reclama un programa económico, no exactamente un programa tipo Fondo Monetario Internacional, porque aquí esta economía no resiste ninguna clase de ajuste, sino al contrario, un programa como el que se ejecutó en Europa para recuperar para recuperarla después de la guerra. Un plan Marshall para recuperar el país es lo que se impone hoy en Venezuela. Bien, Venegas. Hay distintas versiones que tiene la oposición venezolana, por supuesto, Vanguardia Popular es un partido de oposición, pero hay distintas versiones, la versión del G4, la versión del otro grupo que está negociando, está sentado en la mesa de negociación con el gobierno, hay fracciones minoritarias que también tienen opinión. ¿Cuál es el mapa de ruta para salir de esta crisis institucional que plantea Vanguardia Popular? Nosotros abogamos por una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. Decimos, sin embargo, que de buenas intenciones está sembrado el camino del infierno. Quiere decir esto que eso no depende exclusivamente de nosotros. Eso depende de que el gobierno facilite la posibilidad de que la salida sea por esa vía. Pero lo que hemos visto hasta ahora es un gobierno que, aferrado al poder, terco a la posibilidad de la rectificación y oídos sordos frente al reclamo popular, que hoy tiene la siguiente característica: 85% de los venezolanos manifiestan su descontento frente a la gestión de gobierno, pero este descontento está asociado a una conciencia de cambio, a un reclamo de cambio. O en otras palabras, no solamente tenemos descontento frente a la política del gobierno, sino tenemos una demanda clamorosa de que se produzca un cambio político en el país. Y la respuesta frente a eso tiene que ser consultar a la gente, abrir las compuertas para que esto fluya por caminos pacíficos y electorales. En la medida, insisto, en que las puertas se cierran, se habilitan otros caminos, quiero decir legítimos, y quiero decir que el derecho a la rebelión es, tal como lo señalo, para redundar, es un derecho constitucional y es un principio universal de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? En los mismos términos que Chile se rebeló contra un programa económico, en los mismos términos que el pueblo de Bolivia se rebela frente a la arbitrariedad, nosotros tenemos, nuestro pueblo venezolano, legítimo derecho a rebelarse si no se les abren las compuertas. Digo, abogamos por salidas pacíficas, democráticas y constitucionales, pero creemos que la oposición no puede poner todos los huevos en la canasta del diálogo, por ejemplo, ¿verdad? Ignorando la profunda crisis. Esta crisis
no aguanta más. Este país es inviable, este régimen fracasó, la demanda de cambio es un reclamo urgente, es un clamor popular que tiene que ser escuchado. Eso no espera, eso es para hoy, no es para mañana. La gente lo está planteando de esa forma. Hay un estado de angustia, de desencanto. Creo que el liderazgo opositor no ha sabido interpretar esto ni le ha dado una respuesta correcta. La gente espera una conducción política más asertiva, una conducción política más consecuente, una conducción política que interprete ese clamor popular y que sea capaz de presentar una ruta, ¿sí?, un camino que haga posible los cambios. Nosotros estamos ante la expectativa en un par de días de una manifestación popular convocada para el 16, frente a la cual, por cierto, ha habido un manejo muy errático, se han generado expectativas en relación con ella. Nosotros creemos que es perfectamente legítimo y que debe convertirse en una gran jornada nacional de protesta, y a eso hoy convocamos a una gran jornada nacional de protesta en la que las comunidades levanten sus propias reivindicaciones por gas, por transporte, por la escuela, por las calles, por la gasolina, que los universitarios reclamen su presupuesto, reclamen su autonomía, condenen la pretensión de intervención, que el magisterio venezolano pelee por dignificar el ejercicio de la profesión docente, por sueldos justos, por mejores condiciones para la educación, que todos los gremios y todos los sectores sociales levanten sus banderas, levanten sus reclamos más allá de las convocatorias a las concentraciones centrales, que en los últimos rincones, que en los más apartados rincones del país, la gente se manifiesta en el barrio, se manifiesta en la calle, es lo que nosotros aspiramos, queremos y a lo que convocamos. Puede ser el punto de partida de un nuevo ascenso del movimiento popular, pudiera ser. Y eso es lo que está previsto para esta convocatoria del próximo sábado. Vanguardia está... Estamos trabajando para eso, en muchísimos sentidos. Eso ha sido asumido de esa manera, a través de las estructuras del Frente Amplio en las regiones, pero sobre todo a través de las organizaciones agrupadas en la Plataforma Nacional de Conflicto, que es un espacio de articulación de gremios, de sindicatos, de organizaciones populares, de organizaciones de derechos humanos. Se está trabajando nacionalmente de esa manera. Aquí en el área metropolitana el liderazgo convocó a 5 puntos de concentración, uno en la Plaza La Tres Gracias, otro en Bellomonte, otro en Altamira, otro en Santa Fe. ¿Y por qué hacia el este mayoritariamente? Si me permites una respuesta irónica, te diría que le ha podido preguntar a Ángel Oropesa, que está cerca del G4. Nosotros propusimos otra cosa. Nosotros propusimos Ángel otra Alvarado, cosa. Ángel estuvo ayer Alvarado. aquí. Es un lapsus, pero cual decir Ángel Oropesa, pero también Ángel Oropesa, pues se le debió haber preguntado eso. Nosotros les propusimos a todos ellos con bastante anticipación un esquema distinto, un esquema que se parece más a esto que estoy señalando, y puntos de concentración distintos. Nosotros dijimos, convóquese a los gremios de salud al hospital JM de los Ríos, ¿verdad? Y que alrededor de los gremios de la salud y bajo la vocería de los gremios de la salud se agruparan las parroquias circunvecinas. Dijimos, convóquese al magisterio frente al Pedagógico de Caracas, ¿sí?, y bajo el liderazgo y la vocería del magisterio venezolano y levantando la bandera de la educación, se agruparan las parroquias circunvecinas. Propusimos efectivamente el punto de las Tres Gracias para que fuesen los gremios universitarios los que llevaran la batuta y los reclamos de la universidad se levantaran y las parroquias circunvecinas acompañaran eso. Propusimos un punto de concentración en Petare para que las comunidades populares de Petare levantaran sus reclamos por agua, por gas, por inseguridad, por transporte, etcétera, y que alrededor de los liderazgos populares de Petare se agruparan las parroquias. Nosotros quisimos darle, y estoy diciendo una cosa públicamente, que oficialmente se la propusimos al equipo de Guaidó y al Frente Amplio con más de una semana de anticipación. Ese era nuestro enfoque, no fue acogido, ellos empezaron. Sin embargo, nosotros decimos, más allá de lo que se convocó, ese es el día para que se manifieste la protesta. Ese es el día para que nos manifestemos todos sin reservas, convocamos abiertamente a eso, como se trata de una jornada nacional. En el resto del interior del país tendrá otros perfiles, tendrá otras características. Queremos que vaya en esta dirección. Irá o no irá en esa dirección,
pero lo que sí creemos es, en primer lugar, que es una ocasión para que se manifieste el descontento popular y el reclamo de cambio. En segundo lugar, abogamos porque esto pueda convertirse, no lo decretamos, pero abogamos porque esto pueda convertirse en un nuevo jalón, ¿no? En un nuevo jalón, un nuevo momento de recuperación del movimiento, en un nuevo ascenso del movimiento popular en el país, que debe irse escalando hasta el punto de configurar una crisis de gobernabilidad que fuerce al poder a negociar una salida pacífica, con su contraparte, ¿sí? No con oposiciones fabricadas a la medida, no con oposiciones que están como marionetas funcionando de acuerdo al discurso que se les dicta. Efectivamente, quiero decir en este momento que quienes están sentados en esa llamada mesita, en la mesita de la Casa Amarilla, no solo no representan a la oposición, sino que su interés no es abrir cambios en el país, es una política acomodaticia que le está haciendo claramente colaboracionista totalmente, sin ninguna reserva lo digo, absolutamente colaboracionista, y que le hace un profundo daño a las aspiraciones de cambio del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque al hacerle el juego al gobierno, elude el problema principal. A mí me causa estupor escuchar a algunos de esos voceros a decir, sin empacho, que el próximo año no habrá elecciones presidenciales. Lo que tenemos en el horizonte son elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias pueden o no ir, y yo diría deben ir, porque constitucionalmente corresponden. El próximo año se vence esta legislatura y debe elegirse un nuevo parlamento que se juramentará el 5 de enero de 2021. Eso debe cumplirse. Pero ese es el meollo de la crisis. Ahí está planteado el centro del problema que tenemos en el país. El centro del problema del país se expresa en Miraflores, ahí donde está, en la necesidad de producir un cambio en la conducción y orientación de los destinos de la nación. El problema que está en juego aquí es el problema de la conducción del rumbo del país, eso es el problema del Ejecutivo. En consecuencia, es Maduro, su régimen, sus cómplices, la causa principal de la crisis y el principal obstáculo para su superación. Es un obstáculo que tiene que ser removido para que se pueda cumplir el famoso mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Un gobierno de transición para un periodo muy corto, para que se devuelva a manos del pueblo la responsabilidad de decidir su destino, para que se manifieste la voluntad popular, para que se manifieste la soberanía popular en los mismos términos que este gobierno hipócrita lo reivindica para el pueblo de Chile, o para el pueblo de Argentina, o para el resto de los pueblos de América Latina. En esos mismos términos debe ser planteado el problema en el país. Y digo, es lastimoso, por decirlo menos, escuchar a estos, no sé, si marionetas del gobierno, ¿sí?, decir las cosas que vienen diciendo. Sí, Jairo, se trata de una oposición colaboracionista, fabricada a la medida de los intereses del gobierno y para deslegitimar la posibilidad de una negociación. ¿Te refieres a los que están en la mesita? Me estoy refiriendo a los de la mesita. Para deslegitimar la posibilidad de que se produzca una negociación más seria, frente a la cual no en absoluto estamos opuestos, que produzca un acuerdo para que en este país haya en el menor tiempo posible una convocatoria electoral que restituya la Constitución y que le abra al país caminos para la superación de una crisis que no puede seguir siendo estirada más, porque está acabando con las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, que está siendo sometido a situaciones de miseria y de empobrecimiento sin precedentes en el país. Profesor, con su permiso, mire, aquí hay muchos mensajes de texto. Pero aquí hay uno que tiene que ver directamente, pues, con el área que usted maneja, el área económica. Este se refiere a los precios, y es rápidamente, ¿ves? A los precios. Por ejemplo, aquí me dicen que el kilo de pollo amaneció hoy, ¿no?, en 48.000 bolívares. Esto significa, ¿no?, que un pollo cuesta 100.000 bolívares, porque un pollo tiene 2 kilos y tanto, ¿no? Entonces, vayan pensando muy bien,
La gente que va a cobrar su quincena y su aguinaldo, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Y yo les recomiendo, cómprelo ahorita porque en una semana cuesta más. Y en 15 días cuesta más y dentro de un mes costará más. Porque estamos metidos en una dinámica terrible de destrucción de los ingresos de los trabajadores, en una hiperinflación que no se para y que no se va a parar mientras no se produzca un cambio radical, insisto, en la conducción y orientación de los destinos de la nación. El problema es más que económico-político, necesitamos producir un cambio político, crear una nueva situación en el país que haga favorable la inversión nacional y extranjera, que haga favorable la reactivación del aparato productivo, que genere empleo productivo y decente, bien remunerado, justamente remunerado, ¿sí? Y que eleve el poder adquisitivo de los salarios, que esto además de reivindicar en justicia social a los trabajadores del pueblo, se convierte en un factor dinamizador de la recuperación de la economía nacional. Es a lo que aboga Vanguardia Popular, a un cambio democrático, patriótico, popular. Y, entonces la convocatoria es para el sábado. Convocamos al sábado 16 a todos los venezolanos a que se manifiesten, a que se expresen en la entrada de su barrio, en la entrada de su escuela, más allá de las convocatorias centrales, insisto, en todos los espacios donde sea posible, que se levante la bandera de lucha del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias. A ustedes, saludos a su audiencia, gracias por la oportunidad. Y aquí estaremos pendientes para otra oportunidad antes de que concluya el año y oír las conclusiones del profesor Venegas. Me despido, Martínez. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Les recuerdo al señor gobernador lo de las luminarias de la Panamericana. Gobernador, por favor, resuelvan ese problema. Enciendan esas luminarias. Estamos ya en Navidad. No es nada más ponerle luces allá a la Plaza Bolívar de cada uno de los municipios, ¿no? La Panamericana, eje central de la circulación, no solamente hacia los Altos Mirandinos, sino también hacia la zona central del país. Póngale la luminaria, gobernador. Yo sé por qué se lo digo. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día, cuídense mucho, los queremos vivos. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels. Donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.